Esta mañana tenía una palabra. So this morning I had a word. Venía en el coche conduciendo y venía pensando, And I was driving as we were coming and thinking. no sé si esta palabra anima mucho. I'm not sure if my word is going to encourage a lot Me today. gustan las palabras que saquen nuestro ánimo, que nos... Amén. Because I like to preach encouragement. A lot of people say, amen. Pero cuando venía esta mañana el coche conduciendo, venía pensando, But I was coming here driving and thinking. y el Señor me decía, es necesario. And the Lord said to me, but it is necessary. Es necesario. Todo lo is que venimos necessary. hablando de este tiempo de atrás, And everything that we have been talking todo lo about que venimos afirmándonos, and affirming our lives. decía un versículo de la Biblia que dice en Lucas 18:8. La segunda parte del versículo dice, The pero second part, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor por segunda vez por nosotros, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué decía esto? ¿Por qué decía esto? Jesús? why did he say this? He says, verdad when he que- comes back, will he find faith in the land? Si estamos hablando que la fe en Él es el todo, We're talking about that our faith is everything. el Señor estaba preocupado And the Lord was worried y comentaba si cuando Él vuelva encontrará fe en la tierra. and said, when I come back, will I find faith se habrá in the perdido. land? Or will faith be lost? Ya en aquellos tiempos Jesús notaba que no creían en Él, que habían perdido la fe en el Señor See, Jesus saw that they did not believe in him, and y que cada uno iba como quería. Y hoy día, you see, viendo las cosas que Jesús hacía and today seeing all the things that Jesus did, y viendo lo poco que nosotros como hijos de Dios y seguidores de Cristo and seeing what we are doing, and us, the followers of Christ, viendo lo poco que sucede, and how little happens a around veces us, pienso que también es que hay poca fe. sometimes I think that there might be little faith. ¿Crees en las cosas que nuestro Señor Jesús hizo? See, do you believe in the things that Jesus did? ¿Crees en los milagros que Dios hizo? Do you believe in the miracles that he did? ¿Crees en la libertad que trajo a los cautivos que el Señor hizo? Do you believe in the freedom that he brought to the captives? ¿Crees que todas estas cosas aún siguen siendo posibles a día de hoy? And do you believe that these things are possible today? Otro versículo que dice, tened fe en Dios. So there's another verse that says, have faith in God. Insiste, tened fe en And Dios. Jesus insists, have faith in God. Lejos de vivir con una mentalidad de tener fe en el Señor, en las cosas de Él, muchas veces nos damos cuenta que entre los cristianos se vive como si las cosas que Jesús hiciera ya no se pudieran hacer a día de hoy. See, many times we live as Christians as if the things that were done before cannot be done anymore. Encontramos a mucha gente que te dice And many people you meet that says que todas esas cosas that all the things that we read about eran para otro tiempo, were for another time, o que eso está solo disponible para unos pocos hombres de fe, or that is only there for some few people of faith, que Dios escoge de vez en cuando a lo largo de la historia, people that God chooses sometimes throughout history. pero la palabra de Dios no dice eso. But the Word of God doesn't say that. Es más, yo creo que se ha perdido la fe en el Señor. And I believe that people have lost their faith in God. Y como ya no suceden las cosas que Dios quería que sucedieran, And then, because things that God wants to happen don't happen. ¿qué cosas? What things? Jesús vino haciendo bienes Well, y no males. Jesus came doing good things and Vino not bad sanando things. enfermos, He came liberando healing the cautivos, sick, freeing the oprimidos por el diablo. captives, the oppressed by the devil. Estas cosas ya no suceden hoy casi. And now, when these things don't happen anymore, Sí que se ven de vez en cuando en algún sitio, se oye de que
You may hear about them once in a while. Mira, gracias a Dios en esta iglesia Well, también thank se God oye. that in this church we También hear se about vive. them. We live this. Pero hay gente que te dice que eso no es para ahora But many people say this is not for now. y se dedican a otras cosas, And then they live doing other a decir que hay que things, ser buenos, telling people, a que hay to que be hacer good, buenas obras, telling people to do good a ayudar al works necesitado. and help the needy. Pero mira, con buenas obras But you know, with good y works ayudando al and necesitado, helping the needy, le ayudas a una necesidad que tiene ahora mismo. you do help the person at the moment. Pero si no cree en el Señor But if Jesucristo, that person doesn't believe in the Lord se va a ir Jesus, con la necesidad cubierta. he will go with the needs covered Al or infierno. supplied, but he will go to hell. ¿Entendéis lo que quiero Do decir? you understand what I'm saying? Va a tener para comer hoy, He will have something to eat today, pero su alma no está salvada y irá al infierno. but he isn't saved. He'll go to hell. ¿De qué sirve entonces cubrir esas necesidades? What good is it to cover their needs? Para que nos vean que los cristianos hacemos buenas obras. Only so that people can say that Christians do good works. La palabra no dice que solamente sea para ciertas personas concretas que de vez en cuando se levantan, The Word of God doesn't say that this is only for some people. que se levantan porque han creído en la palabra de Dios realmente. El problema es que se levantan muy pocos creyendo en la palabra de Dios. And you see, there are very few people that stand up and say, I believe the Word of Ese es el God. problema, que son muy pocos los que se levantan creyendo en la palabra de Dios. That is the problem, that very No que few solo people Dios stand up escoja and unos believe. pocos y les dé fe para hacer las It is cosas. not that God chooses very few people to do His works. La palabra de Dios dice, The Word of God says, Marcos 16, Mark vamos a leerlo. 16. Vamos a leerlo, lo que dice. Marcos 16, del 17 al 20. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién les seguirán las señales? ¿A 4 o 5? It's Mark 16, 17. O es más, o ya no habrá señales, como algunos dicen, porque eran para otro tiempo. These signs will accompany those who believe. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. These signs will accompany or will follow those En mi who nombre believe. echarán fuera demonios, Amen. hablarán nuevas lenguas, They will speak in- tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. A todos los que creen en su nombre seguirán estas señales. Those who believe in Him, these signs will follow. Por lo it says. tanto, no es para unos poquitos, So this means that the signs are not for a few people, sino para todos los que creen en la palabra de Dios. but that they are for anyone who believes in ¿Tú His crees en word. la palabra de Dios? Now, do you believe in the Word of God? Estas señales te seguirán. If you do, these signs will follow Sin you duda ninguna. without any doubt. Estas señales te seguirán. These Y como signs dice will el último follow versículo, you. y el Señor estará And the verse contigo, says, "And the Lord-" acompañándote y haciendo que esas señales sean verdad para que nuestro testimonio sea verdadero. Verse 20, and the Lord kept working with them and confirming the message by ¿Cuál ha sido el signs and problema? miracles. So, what has been the problem now? El diablo con el tiempo se ha encargado de ocultar esta verdad y hacer creer a la iglesia The devil, throughout time, has made the church to believe que estas cosas eran para otro tiempo. that these things were for another time. Por eso es tan importante hablar todas estas cosas y que volvemos a recuperar que Cristo ya lo hizo posible para nosotros. That's why it is important to remember all these things and know that Todas estas Christ has semanas de done all atrás these hemos things. estado hablando de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en Cristo y de lo que podemos hacer en Cristo. Now, we know what we can do in Christ. We've been talking about who we are in Christ and what things we can do in Christ. Con la intención de situarnos And the intention was to en nuestro lugar, place us where we are, de situarnos en nuestro lugar. that we know where we stand, Nosotros podemos hacer todo lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. that we know that we can do everything that the Word says that we can do. El diablo quiere que perdamos nuestra confianza en Dios.
And you know, the devil wants us to lose our trust in God. y no creamos en todo lo que tenemos en Él. And he doesn't want us to believe in everything Esa es la obra that del he has done. Que perdamos nuestra confianza en Dios See, the work of the devil is that we lose our trust in God y dejemos de creer en las cosas que tenemos en Él. and that we stop believing in the things that we already have in Christ. Si el enemigo consigue eso, And if the enemy can do that, ya da igual que vayas a la iglesia, doesn't matter if you go to church, a orar, to pray, a cantar, to sing, da exactamente igual. it doesn't matter. Si ha conseguido quitarte tu confianza en Dios y creer en las cosas que Él ha hecho If he has achieved to make you stop believing in Y who creer you que tú are también and the puedes things that he has hacerlas, done and that you can do all things too, ya puedes hacer lo que quieras en la iglesia. there are many things that you can do in church, No vale para nada. but they're not worth El anything. diablo es más, el diablo dice, You see, the devil will say, mientras estén ahí están bien. you can go to church and be No me seated there molestan. and you don't bother me. Es en el momento en que creemos en Dios y a Dios It is the moment you believe God and what cuando he molestamos says, al enemigo. that's when you bother the Cuando enemy. creemos la palabra de Dios, When you believe the word ahí es of cuando God, molestamos al enemigo. that's when we annoy the Ahí es cuando enemy. dice, cuidado. That's when Que han despertado. the enemy says, oh, watch out with this De ahí believer. la intención y la perseverancia del diablo de mantenerte ocultas las verdades de Dios. That's why the enemy is good at, and he is very persistent in hiding the truth of what God has Si already escuchas done. una palabra Now, if you hear a word desde el púlpito from the pulpit que no transforma tu corazón, that doesn't transform your heart, sino que solamente te da datos and you only receive data o formas de cómo comportarte en el día a día, or a list of how to behave, pero no toca tu corazón, but it doesn't touch your heart, deja de escucharlo. stop listening to that. Si la palabra no aviva tu corazón, If the word of God doesn't, ni es if that palabra word ni es nada. doesn't quicken Lo your primero no es heart, palabra de it Dios. is not the word of God Tiene que producir algo en tu corazón. because when it is word of God, that Y ahí es produces donde el diablo fruit. está tranquilo. And you see, the devil is very calm when things are said, Grandes palabras bien escritas, eloquent words, grandes ponencias bien detalladas, very con todas detailed sus citas y todas. sermons. Yo a veces me pierdo Because cuando you estoy see, leyendo sometimes I am lost when I'm reading, y a veces digo, Señor, ¿qué iba a decir? ¿Qué no iba a and I decir? say, oh No sé. God, what was I going to say? No sé escribirlas bien. I don't know how to write this correctly. Ni siquiera sé a veces escribir bien. Tengo que repasarlo porque seguro que he cometido un montón de faltas de ortografía. Pero mira, cuando siento en el corazón que es una palabra de Dios, You see, lo apunto. when I feel something is a word of Y God, I cuando will sé que no es, write it down, and enseguida empiezo, me estoy perdiendo. if it's not the word of God, I say I'm losing. No me importa, o sea, no me My parece direction. importante dar datos y cosas It is not about data para que la gente sepa that people know que no va a things. ningún lado. Me Knowledge interesa that doesn't lead traer la palabra de anywhere. Dios I'm interested in bringing the word of que God transforme los corazones. Mira, no quería decirlo, pero porque me parece muy fuerte. Me parece fuerte. Por todo lo que hemos aprendido estos días de atrás con el Señor, You know, everything that we have learned these past hay algo que weeks, sube y sube a mi corazón una y otra vez. there is something that comes to my heart again and again and again. Yo sé que el Señor lo tiene todo en control And I know that God has everything in y que en control. realidad es para mostrarnos todo lo que en Él es posible. And I know that He wants to show us and teach us everything that is possible in Him. Fue en Semana Santa cuando murió una hermana de mi padre, una tía mía. In Easter week, my father's sister died, my aunt. Fuimos para allá al entierro And we went to the funeral. y tuvimos un buen rato, pues, vimos toda la familia, nos We saw despedimos, the family.
Pero algo se quedó en mi corazón But there is something that stayed in my heart. y fue que ella era muy joven, And it was this. She was very young. tenía 61 años. She was 61 years old. No es una edad para morir. That's not the age to die. El diablo le metió una enfermedad, So metió algo that hizo was su obra. the work of the devil. y se la llevó. And he took her. ¿Y por qué digo esto? Now, why do I say this? Porque mi pensamiento es, Now, because my thought is this. si no es el tiempo de una persona If it's not the time for a person to que se lo ha die, llevado una enfermedad and the sickness took puesta por her, el diablo, sickness of the devil, eso no está bien. that is not good. Eso no está bien. That is not good. Y si nosotros, llenos del poder de Dios, nos damos cuenta de nuestro lugar en Cristo And us y el who are poder que tenemos en Él, filled with the Spirit of God and we know who we are in Him and what we have with Him, a veces pienso que incluso damos por sentadas muchas cosas que no deberían de ser. and sometimes maybe we take for granted things that we shouldn't be taking for granted, Por ejemplo, la muerte. like death. ¿Por qué das por sentada que con la muerte es el final? Why do you take for granted that death is the end? Ha muerto, vamos a celebrar el entierro. So a person dies and we go to the funeral. Jesús fue donde Lázaro, Well, Jesus went to Lazarus, que había muerto por una enfermedad, who had died because of a sickness, y lo resucitó. and Jesus resurrected him. Pablo hablaba largamente Paul hasta que llegó la noche talked a lot. y una persona que estaba sentada en una ventana escuchando Paul preached very long, and there was this boy that cayó abajo fell asleep, and he was y sitting murió. on a window, so y Pablo fue he died. y se puso sobre él And Paul went to him y lo resucitó. and resurrected him. Una mujer fue con su niño A lady went with her child, a Elías and she went to y Elijah, Elías se puso encima del niño, and Elijah laid on the boca child, con boca, mouth with mouth, hasta que el mouth niño against resucitó. mouth, until he resurrected the boy. Gente con el poder de Dios People that had power of God que también pueden resucitar a personas. that can resurrect people. Y a veces nosotros tenemos una mentalidad So many times our mentality corta. is small, is short, creemos ciertas cosas and we believe some things, y otras las damos ya porque es así. and other times we say things have to be this way. Yo a veces pienso que podríamos ir y orar Sometimes I think we should go and pray, por una persona que ha muerto even for a person that is dead, y esa persona puede resucitar. and that person can be raised from the dead. ¿Os parece imposible? Do you think this is impossible? Simplemente no os lo habéis planteado, ¿verdad? Maybe you've never thought about doing this. Para Dios no hay nada Well, imposible. for God, nothing is impossible. Estamos aprendiendo. We are learning, Estamos confiando cada vez más y más en nuestro Señor. and we are trusting more and more in God. Pero porque una vida acabe, But because life ends, no tiene que ser el final. that doesn't mean that that is the end. Si tú sientes If you feel en tu corazón in your heart que el Señor te dice, that God is saying, ve y ora por esa persona, go and pray for that person y que se levante, and raise Hazlo. that person, do it. hazlo. Do it. No es el final hasta que Dios lo dice. It is not the end until God says so. Y lo que me quedaba a mí, el pensamiento era, And the thought that I had, ¿por qué damos por hecho que la muerte es el final? Hasta no dar por hecho que el final es cuando el Señor dice que es el final. why do we take for granted something is the end, like death, Es un if God isn't pensamiento, saying that it is the end? es un pensamiento mío, porque creo que si para Dios no hay nada imposible, Well, I think that if nothing is impossible for God, eso tampoco tenía que ser imposible. raising a dead person is not impossible. Jesús hacía la pregunta, ¿hallaré fe en la tierra cuando vuelva? And Jesus asked this question, will I find faith when I come back? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Mira, la incredulidad Now, unbelief es lo que más le irrita a Dios.
is what annoys God. La incredulidad es more. lo que más le irrita a Dios. What irritates God the most. En Hebreos 3:12, In Hebrews 3:12, allí dice el autor de Hebreos: mirad pues, hermanos, no sea acaso que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Lo llama un corazón de incredulidad, lo llama un corazón malo. beware lest there be a wicked, unbelieving heart. The unbelieving heart is a wicked heart. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Si tenemos un corazón de incredulidad, The o es un first thing that we corazón que have cree. to be careful of is having a wicked, unbelieving heart. Debemos de reconocer cómo está nuestro corazón. We need to perceive how our heart is Que cuando empezamos a tener dudas and know when we start having doubts, acerca de la fidelidad de Dios, doubts about God's faithfulness. eso es un corazón de incredulidad. We have to know ¿Y tú cómo tienes a veces dudas sobre la when you fidelidad de doubt, Dios? that's a wicked, unbelieving heart. Cuando empiezas a dudar de que Dios te vaya a sacar de ese problema. And you doubt when you start saying, I don't know if God is going to help me solve Cuando this empiezas a problem. creer que no sabes si vas a llegar al día de mañana. When you don't know if tomorrow is possible. Empiezas a creer si Dios verdaderamente te va a ayudar o no te va a ayudar. And you don't know whether God will help you or Es or un not. corazón de incredulidad. That's an unbelieving heart. Cuando dudas When you doubt de la fidelidad de Dios the faithfulness para of cada God, momento de tu vida. when you doubt it in every moment of your El life, ponerte nervioso when you get nervous, es porque dudas. Y it's eso es because you incredulidad. doubt. El corazón que It's cree unbelieving. And the heart that es un corazón que believes está seguro. is a heart that is El corazón que secure, está seguro está confident, tranquilo. No teme. a heart that doesn't fear. Si tú empiezas a tener duda, If you start being afraid, es porque es incredulidad. that means there is unbelief. Y hay algo con lo que Dios no puede. And there is one thing that God cannot Es con la stand. incredulidad. He cannot stand unbelief. Como seas incrédulo no vas a ir a ningún sitio. If you are unbelieving, principio de you won't go nuestro anywhere. desastre. That's the beginning of La a incredulidad. disaster. Your unbelief. Eso es lo que más le molesta a Dios. That's what irritates God the most. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Es decir, siendo incrédulo, So, when you are unbelieving, no le estás agradando. you are not pleasing Dios te Him. ama. Dios God te loves quiere. you, God. Ha dado a su Hijo por ti. God has given His Son for Ha you. hecho todo lo que necesites para estar delante de la presencia de Dios. He's done everything so that you can be in Cree the en presence el of God. Believe in the No Lord. dudes de Do Él. not doubt Him. Debemos reconocer si We need- tenemos o no tenemos fe en todo momento en el Señor. To recognize whether we are having faith in our Lord. Si permites crecer pequeñas semillas If you allow small de seeds to incredulidad en tu grow corazón, in your heart, terminaremos en una situación muy triste y penosa. we will end up in a very pitiful situation. Por eso, según el versículo, se nos insta That's why, according to the verse, we are a que no told permitamos que ningún pensamiento de incredulidad eche raíz. to not allow any unbelieving thought to take root. La Biblia nos recuerda The Bible que sin reminds us fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. that it is necessary to believe in God and that He rewards those who seek Him. Dios toma muy en serio nuestra incredulidad. God takes our unbelief very seriously. Mira, vamos a leer un pasaje en Éxodo, And we're going to read a passage in el Exodus. capítulo 17, Exodus 17. para que veamos lo importante, la importancia que Dios le da a la incredulidad. So that we know how important our unbelief is. Éxodo 17. Exodus 17. Ya he dicho al principio que me parecía que era una palabra que no sé si iba a ser de mucho ánimo, I was worried about pero que whether creo que era una palabra muy necesaria.
would be an encouraging word, El but it is a capítulo very 17, necessary del 1 al word. 7. So, 17, Exodus 17 from 1 El to pueblo de 7. Dios había salido de Egipto y vagaba por el desierto. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Esto lo puedes trasladar a cualquier área de tu vida. You could translate this to any area in your life. El hecho de que a lo mejor te falte trabajo en un momento de tu vida In a moment of your life, you may not have a y te vuelvas a job. Dios y le digas, And you come to God and you say, Señor, tú has prometido ser fiel, ¿por qué me falta el trabajo? God, you promised you would be faithful. Why don't I have a job? Eso es una queja. That's a complaint. Si tú has dicho que eres bueno para con nosotros, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? If you said that you're good, why am I going through this? Eso es una queja. That's a complaint. Eso no es decirle a Dios, haz algo, y Dios, lo tengo que hacer porque te he dicho que iba a ser así. Eso es una queja. That's a complaint. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová, era mucho pueblo, creo que dice la palabra que eran casi 2 millones, ¿podrían ser los que salieron? Se veía a Moisés, Moses was de aquí a un poco me pickle. apedrearán, dice. Y el Señor dijo a Moisés, they are almost ready to stone me. pasa delante de mi pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está pues el Señor con nosotros o no? Fijaos cómo llama el Señor a esa situación. Look how God expresses or defines the situation. Masa, que trae un significado como de, me habéis exasperado, What means he's saying, you have exasperated me. me habéis irritado. You have irritated me. You have tempted me, he says. Quejándoos, Your complaints, quejándoos, with your complaints, Dios ya había obrado milagros con el pueblo de Israel. Now, God had already worked many miracles among them. Abrió el Mar Rojo He had opened the Red Sea en presencia de los enemigos, de los in the egipcios, presence of their y enemies. les hizo cruzar. And they crossed. Y cuando cruzaron, el mar se cerró y atrapó a todos los egipcios en él. After they crossed, the Lord brought the waters back again Cuando se encontraron otra vez en el desierto con la and killed dificultad the del agua, enemies. When they were in the desert with no water, llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. there was a place where Eso the está en waters were Éxodo bitter. 15, en 22 y 23. Exodus 15, 22, Y 23. le hizo extender a Moisés una vara para tocar el agua y que se volvieran dulces And he el agua told Moses y to pudieran touch beber todos. with his staff the water, and then the water became good to drink. También les dio maná todos los días And also he was giving them manna every day para que tuvieran para comer. so that they had something to eat. No hacía falta ni siquiera almacenar comida. They didn't even have to store any Todos food los días les daba de comer. because they were fed daily. Hacía que una nube
And there was fuese delante de ellos durante el día, a cloud that was before them para que during el the sol no day, les molestase, so that the sun didn't y que una beat them, columna de fuego and during the night a pillar of fuese fire detrás de ellos de noche behind them, para producirles calor, porque el frío del desierto era malo. which gave warmth. Dios estuvo con el pueblo todo el tiempo, God was with the people at dándole all todo lo que times, necesitaba el pueblo. giving them everything that they needed. Y cada vez que había una situación difícil, But every time they en faced vez a de creer difficult que Dios, situation, porque podían haber dicho, instead of believing in God, oye, igual que el Señor tocó las aguas de Mara y las endulzó, vamos y pidámosle a Dios que nos dé agua. instead of saying God has done it once, He will do it again, and let's go Y en lugar to de the eso el Lord, pueblo se quejó. people would complain again. Nos has traído hasta aquí, no hay agua, nos moriremos brought de us sed. here, and there's no water, and we're going to Preferimos die of volvernos thirst. We were better in Egypt. a la esclavitud, We were better in a que nos den slavery. con el látigo, We were better a que maten a beaten nuestros hermanos. with A eso preferimos volvernos. Preferimos volvernos a Egipto que estar aquí. Quejándose y quejándose. complaining all the time. Dios les dio muchas pruebas de fidelidad Now God para que proved to confiaran them en that Él. again and again that He was faithful and worthy to be trusted. Me llama la atención que traía el alimento necesario todos los días, el maná. And it catches my attention that He would bring manna every day, Y me recuerda el versículo que dice, and it reminds me of the verse that says, no os afanéis por el día de mañana, "Do not be worried about tomorrow. cada día trae su propio afán. Every day has its No os own preocupéis por qué comer o qué vestir. worry. Don't worry about what you will drink Dios sabe or que tenéis necesidad dress. de ello. God knows what your needs Si Él cuida are. de las aves, cuidará de vosotros. If He takes care of the Si Él birds, He'll viste take los care of lirios del you. campo que hoy son y mañana desaparecen porque se caen, y los viste así, He ¿cuánto clothes the más a vosotros? flowers. Dios se How encarga de much more todas He las will cosas. clothe you. God is in charge. Confiemos en el Señor. Let us trust of the Lord. Dice la palabra que las sandalias y la ropa no se desgastaba. Look, the Bible says that their clothes and their sandals were never No se corrompía. worn out. They were never broken. Dice, bueno, vale, es que si vas a hacer una caminata tampoco se tiene que romper ni deshacer. And you might say, well, they don't break just Ya, pero es que fueron 40 años. in one walk. Y en 40 años But sí in que se te desgasta algo el zapato. In 40 years, I'm Te lo telling digo yo por you, experiencia. shoes wear off. Y la ropa también se deshace. And clothes also. Y no pasó. Y no hubo enfermos entre ellos And there were no sick people among them durante 40 años. for 40 years. Pero lo que sí hubo durante 40 But años what they had in those 40 years fue queja continua. was complaints. Se quejaban. And they would complain. Para pedir cualquier cosa, And se quejaban. whenever they needed something, they complained. Dejaban de confiar en el Señor. They stopped trusting in the Te está Lord. dando una sensación como que, ¿por qué hacían esto? No tenían And derecho a hacer esto. don't you feel upset? Si And Dios te ha don't you bendecido think, con why todo, were they acting that way when ¿por they qué te were quejas? blessed with everything? Why were they ¿Por qué no esperas complaining? sencillamente en Él a que Él te dé la salida, igual que te la ha dado en todas las otras ocasiones? Why didn't you just wait for God to open a way as He has always done? Todo esto llegó a exasperar a Dios. And all this upset God very much. Dijo, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. And He said, I swore that they would not enter into my rest. El último tramo, cuando llegaron a la tierra de Canaán, que es a donde iban, a la And they tierra were- prometida, And they were going to the promised land donde of todo era Canaan, abundancia, where there was abundance. no entraron por la incredulidad de ellos. They did not go in 10 there because of personas de their los unbelief. 12 fueron incrédulos. 10 of the 12 spies were unbelieving. Y hoy día, And today, todo lo que no recibimos de nuestro Señor everything that we don't receive from our es por God nuestra incredulidad. is because of our unbelief. Eso es lo que tiene la iglesia. This is what the church has. Incredulidad. Unbelief. Por eso no suceden las cosas que Dios quiere que sucedan. And that's why things don't happen. En mi nombre echaréis fuera demonios In my name y you will sanaréis a los enfermos y liberaréis a los cautivos. In my name you will cast out demons, you will heal the sick, you will free Y por the la captives. incredulidad de los But creyentes, because of the unbelief of the estas cosas no believers, suceden. things are not happening.
No le ofendas a Dios con tu desconfianza. Don't offend God with your mistrust. Él no ha enviado a Jesús a la cruz a morir He sent Jesus to die on the cross para for darnos you. la posibilidad de que todo esto sea posible, Jesus came to make all things possible. para que nosotros lo tengamos como basura And y pasemos olímpicamente we cannot y just pisoteemos esa obra. forget what he did and live as if he didn't do all these things for us. Creed en Believe in the Creed. Lord. Believe. muchas cosas que no nos suceden. Many things that don't happen to us No suceden por no obedecer la voz de Dios. don't happen because we don't obey the word of God. Muchas cosas en las que nos encontramos inmersos, Many things that we're struggling with que no nos gustan. and we don't like. Muchas veces no es porque Dios nos ha metido ahí, It is not that God has put us there, sino porque cuando Dios nos dio una orden de por dónde teníamos que ir, but that God said where we should be nosotros going. dijimos que ese plan no era bueno, que nuestro plan era mucho mejor. And we said that plan is not Y nos good, metimos my por el plan is camino better. que And, pensamos que era mejor para and we nosotros. went where we thought we should go. Y luego arrastras las consecuencias de haber tomado la decisión que no tenías que haber tomado en tu sabiduría. And then you have to bear the consequences of a decision that you took that you shouldn't have taken. ¿Cómo es ese versículo? Lo más sabio del hombre es necedad para con Dios. En nuestra sabiduría, no, In esto es our mejor para wisdom, mí. we say, no, I think this is No, por best. aquí es por donde tengo que ir. I have to do this. Y luego nos quejamos a Dios And later we de que las complain cosas no to están God saliendo bien about things that didn't go y de well, que había prometido cuidarnos. and that He had promised to y de take que no care está of siendo us, así. and that it is not being No, perdona, so. está siendo Well, you know, it is Siempre está so. siendo. His word is always true. como hemos decidido nosotros. But Si what hubiéramos happens- escuchado al Señor en el momento en que pedimos ayuda a Dios y hubiéramos respondido a su respuesta como Él nos dijo, if we had listened to the Lord and obeyed His direction, ahora estaríamos recibiendo las bendiciones de haber entrado en el camino que Dios nos dijo que tomásemos. now we would be reaping the blessings of what He said we should have. Pero en aquel momento no nos pareció bien. But at the time, we didn't think it was Nos a good pareció idea. mejor otro camino. And we thought up a better Y ahora estamos way. recibiendo la recompensa de la decisión nuestra. So now we are reaping the consequences of our decisions. Y nos quejamos. And we complain. Mira, el afán de las cosas diarias You see, the worry of the daily things son las que ahogan la palabra de Dios. are what drawn the word of God Y nos hacen dudar or de él. choke the word of God. And that causes us to be in doubt. Todo lo que necesitamos diariamente Everything that we need daily es con lo que el enemigo quiere liarte y enredarte is what the enemy wants para Trap you with- alejarte del Señor. to cause you to be apart from the Lord. Si la palabra de Dios dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, So if the word of God says that God knows that what nosotros need you deberíamos estar have, tranquilos. we should be calm. ¿Crees en Dios? You ¿Crees en believe su in palabra? God, you believe in His word, Estate tranquilo. be calm. No lo hacemos. We don't do that. Viene un problema A problem y arises enseguida saltamos and we react y buscamos solución en cualquier cosa menos en el Señor. and we go crazy looking for solutions. A veces sí buscamos en el Señor, Sometimes we look the solution in God, pero si vemos que tarda, but if He takes His time, empezamos a creer que Dios no está con nosotros we start thinking He's not with us, y empezamos a buscar en otras cosas. or we start searching for our Dios siempre own está con solution. nosotros. But God is always with Lo us. que pasa es que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. But His times are different than our times. Dios sabe cuándo es urgente y cuándo es importante. God knows when it is urgent and when it is important. Pero el hecho de que la situación apremie But the fact that you are in a hurry es la que nos hace cambiar de confiar en el Señor a buscar una solución rápida. that causes us from stopping Por eso dice la our trust palabra in the Lord and seeking our own que los solutions. afanes de este mundo That's why the word says that
ahogan The la palabra de worries Dios. of the world choke the word of God. Y hace que dejemos de confiar y de creer en Él. And we stop believing in God. Tenemos todo en Cristo, We have all things in Christ, pero si no creemos en Él, but if we don't believe in Him, no se va a hacer realidad. things will not happen. Dios no esconde nada bueno de nosotros. God doesn't hide anything good from us. No recibimos porque no creemos. So we don't receive because we don't believe. Dios no esconde nada bueno de nosotros. God doesn't hide any good thing Todo from lo que us. necesitamos lo tenemos ahí. Everything that we need, we have it. Somos nosotros los que no recibimos It is us who don't believe porque no creemos. because we don't believe. Hebreos 4, Hebrews 4, el versículo 1 dice: Temamos, verse por 1 tanto, says, nosotros, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Os habéis fijado que dice Pablo? Temamos por tanto nosotros, incluyéndose. Es decir, preocupémonos por creer en el Señor, incluyéndose. Hebrews 4:1, and he talks about himself too. Let us be Y afraid. continúa diciendo, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros, ahí ya no se incluye. ¿Os habéis fijado? Lest any of you, and he's not including himself, he says, lest any of you Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. should think he has come too late Pablo and has come short of reaching no se está it. incluyendo, Paul is not including himself there. se incluye al principio He does talk en que about tiene que himself, preocuparse y tener en cuenta que tenemos que creer a Dios en todo momento. and he says, let us be afraid, meaning let us take God. Sin embargo, se excluye de entrar en Let el us trust reposo. in God. Let us. ¿Por qué? Porque él ha entrado en el reposo de Dios. But he knows that he has Y él se preocupa de estar ahí, entered creyendo a into Dios en rest, todo momento, and buscando a Dios en todo momento. he knows Y él that he's él seeking veía God que and entre la trusting God, gente and he sees that people are not. había muchos que no entraban ahí. Many were Y not. es lo que sucede hoy día en la iglesia. Living Hay like muchos this. que no entran ahí. This happens in No church. creen en la palabra de Many Dios. don't believe in the word of No creen en God. las cosas que Dios puede hacer. Don't believe in the things that God can do. Se predica de todo menos la verdad de lo que la palabra de Dios puede hacer. No están en el reposo de Dios. People are not entering Pero Pablo his sí. rest. Paul is. Por eso no se incluye en eso. That's why he doesn't Se lo include dice a los demás. himself in this Nosotros part. nos toca lo mismo que Pablo. And we should say like Paul, Sí, nosotros estamos entre los que están en el reposo, We are entre los que han in the- alcanzado in la this promesa, rest. entre los que han entrado en Canaán, en los We que are han living creído in a Canaan. Dios, en los We que have saben que believed todas las God. cosas son posibles en Él, all things are possible in en el que him. no tienen temor de nada porque suceda lo que suceda, Dios lo va a hacer a nuestro favor. Those who do not Entre fear esos anything son los because que they tenemos que know encontrarnos God will nosotros. work on their behalf. Y tenemos que perseverar en preocuparnos, en estar ahí siempre, creyendo. No permitir que las cosas pequeñas hagan una semilla de incredulidad y nos separen de Dios. El versículo 11 de ese capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, Verse para que 11. ninguno caiga en ejemplo de desobediencia, refiriéndose a lo que hemos leído del pueblo de Dios que It says, vagaba por el desierto. let us therefore strive to enter that rest.
Por eso me parecía una palabra un poco más así, áspera. Porque venimos con todo el ánimo y el gozo de estas semanas de atrás, de que lo que dice la palabra de Dios lo tengo. See, because, and I thought that maybe this word would not encourage people so much because we have been preaching about that God has done things and that we have it. Todo lo que hizo por nosotros Everything that He did for us, lo poseemos we possess, y podemos andar en esas cosas and we can walk in these things si creemos. if we believe. Y como me parecía más no una reprimenda, sino más una palabra de consejo. Entrad en el reposo, creed en el Señor, que las obras The ya han sido warning and hechas, advice is enter the rest, believe the Lord. que sin fe es imposible agradar a Dios, Without faith it is impossible to please God. que no hay nada que irrite más a Dios que la incredulidad. There's nothing that irritates God more than unbelief. Y le irrita por una razón muy sencilla, And it annoys Him for one porque reason. no puede hacer todo lo que Él quiere hacer por nuestra incredulidad. Because He cannot do what He plans to do Decía because of our Jesús, unbelief. y no pudo hacer más milagros entre ellos por su falta de fe. Like with Jesus, we read that He could not do more miracles because of their unbelief. Y no va más allá el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la falta de fe en Él. And the gospel of Jesus doesn't go further because of our unbelief. Y tu vida And your life a veces no va más allá sometimes doesn't go further porque no creemos. because you don't believe. Al que cree, todo le es posible. He who believes, all things are Cree, possible. cree. Believe. Preocúpate por estar creyendo todos los días en eso. Now, Todos los be días en el watchful that you are believing God every day. Espero que no haya sido de mucha molestia, I hope you sino de... receive this word with. Es que no vamos a ningún sitio si no creemos. Nos convertimos en uno más. Willingly. Da igual los de fuera que los de dentro. If we don't believe, we're si no just creemos like en el Señor. everybody else. If we don't believe in the Lord, there's Hacemos nothing. lo mismo si no creemos. We will end up doing the same things as Lo people que ha in the cambiado, world. lo que ha cambiado es nuestra fe. What changes is our faith. Lo que ha hecho posible todo es nuestra fe en Él. And our faith in Him makes all Lo things hace posible possible. en Él. In Him. Todo está conseguido. Everything is gained. ¿Quieres que suceda en tu vida? You want things to happen in Cree. your life? Believe. Cree. Believe. Como si ya hubiese sido hecho. As if it Cree. is done already. Vamos ahora So let us stand up. ponernos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has escogido. Estamos aquí porque tú nos has llamado con un propósito. Y tú quieres que todas las cosas nos vayan bien. Y tú quieres que llevemos tu evangelio al mundo porque necesitan conocerte. Pero quieres que creamos en ti para que tú puedas desarrollar todo lo que tienes a través de nosotros. Debemos de creer en ti, de confiar en ti, de que nuestro apoyo sea único y exclusivo en ti. Que cualquier situación de nuestra vida no nos pueda mover, porque sabemos en quién hemos creído, el cual es justo para salvarnos, para sujetarnos en el momento difícil, para sanarnos, para todo lo que necesitamos. Tener esa seguridad. No importa lo que venga, te creemos a ti y todo va a salir bien porque estamos en ti, Señor. Sino que nuestro corazón descanse en eso. Que no queramos movernos a ningún sitio, que no queremos llevar nada, si no es porque creemos en ti y que sabemos que tú vienes respaldando, porque los que creen en ti nunca serán defraudados. Los que creen en ti nunca serán defraudados. En el nombre de Jesús.